santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. No sé si acostumbran a leer nuestras publicaciones. Hoy hay dos publicaciones para mí muy trascendentes en nuestro boletín. Obviamente también están en la página de la iglesia y en el Facebook. También está la hermana Laurita lo publica ahí algunas. Pero en nuestro boletín, algunos que estamos acostumbrados a tenerlo en físico, viene una de un jovencito de nuestra iglesia y otra del hermano Paco Francisco, que a mí se me hace muy buena, muy oportuna. Creo que es la primera parte nada más, es para que estemos expectantes el próximo domingo, porque toca a aspectos bien importantes que tenemos que tener en cuenta los cristianos, sobre todo quienes estamos conscientes de que compartir el Evangelio no es sencillo, pero es necesario. No es algo trivial, pero sí es algo trascendente compartir el Evangelio. Más trascendente que compartir la buena nutrición, más trascendente que compartir la salud física, etc., es el compartir el Evangelio. Y se me hace pertinente porque él habla en ese escrito de que a veces usamos terminología que no todas las personas entienden. Nosotros como cristianos formados doctrinalmente en el cristianismo lo comprendemos muy bien, pero hay otras personas que no lo comprenden, no lo entienden de la misma manera que nosotros, sino de diferente manera. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Precisamente hoy voy a tocar un punto. Hace unas semanas los intermedios me pidieron a través de mi hermano Rodrigo que les diera una explicación sobre la liturgia que llevamos a cabo en la iglesia. Sé que hay algunas personas que no les gusta esa palabra de liturgia, pero pues, la realidad es el programa que desarrollamos en nuestros cultos. Y entonces ellos querían que yo les explicara la diferencia entre alabanza y adoración, porque a veces cantamos algunos himnos o cantos de alabanza y decimos que estamos adorando, o al revés. No es obligación de todas las personas tener ese concepto, pero yo creo que de los cristianos que adoramos a un Dios verdadero, sí, porque queremos hacerlo bien, porque así nos manda la palabra. Bueno, entonces ya hablamos de alabanza en mensajes anteriores. Ahora vamos a hablar de adoración. Adorar significa amar en extremo, así literalmente eso significa, amar en extremo. Al adorar va implícita la intención de mostrar apego, obediencia y deseo de honrar al ser amado. De ahí que se traduce en actos concretos de servicio, de manifestación continua o periódica de empatía, que visto de manera espiritual marca la comunión entre quienes se aman. Una comunión, es decir, un acompañamiento, una cercanía afectiva. Luego se nota cuando una pareja está enamorada, porque lo que tú quieras, mi vida, ¿no? Hoy comemos chilaquiles, lo que tú quieras, ¿no? Como quieras. Esa cercanía, ese de querer quedar bien con el otro, pero no por obligación, pero no por coerción, sino que se ama a esa persona y por lo tanto se le quiere agradar. No nada más en la concesión, sino incluso en el porte. Les voy a decir algo muy personal, no está Ana por aquí, pero a mí me gusta usar barba, pero a ella no, por eso vengo rasurado. Y desde siempre, los cristianos tomamos la adoración a Dios en la persona de nuestro Salvador Jesucristo
como un estilo de vida. Él nos ama, por eso nos prometió: yo voy a estar con ustedes siempre, todos los días. Entonces nosotros, si le amamos a Él, nos comprometemos en: Señor, yo voy a estar contigo todos los días, porque te amo. Eso es adorar, estar en comunión con nuestro Dios. El poeta invita a su pueblo a alabar con júbilo al Señor y concluir en actos de adoración que enaltezcan sus obras y les diferencian de los que simplemente le adulan. Es el Salmo 95 que leímos hace un momento. Empieza alabando, pero después se convierte en una adoración que recuerda lo que Él ha hecho en su vida y por qué le busca, por qué le hace objeto de su adoración, y exhorta al pueblo a adorar. Cuando uno adora, no solo tiene emoción, sino también entrega, porque una adoración simulada provoca que el alma se confunda y dude. Me acabas de decir mi vida y ahora me dices que no sirvo para nada, que soy un inútil. ¿De qué se trata? ¿No? Me acabas de sonreír amablemente y ahora me insultas. Y entonces uno se confunde. ¿No les ha pasado así con algunas personas? Que de repente lo suben uno hasta el cielo y lo dejan caer, pero se sopetón. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Una adoración simulada es eso. De repente Dios es todo para nosotros y de repente se nos olvida que existe. La adoración perfecta, la adoración hacia cosas ficticias o perecederas es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque las cosas ficticias o perecederas no pueden darnos lo que le pedimos. Si yo le pido a este florero que me ayude, no me va a ayudar porque es un florero. Son florecitas que están ahí. Si yo le pido a un Dios falso que me acompañe, pues no me va a acompañar aunque quiera, porque no existe, porque es falso. Por eso es idolatría. La adoración perfecta es inspirada por el Espíritu Santo, inspirada en el corazón de quien ha decidido amar a Dios. La adoración lleva implícita una decisión. Yo decidí creer en este Dios. Yo decidí seguirle. Parte todo de ello. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que quiera. Es una decisión. Y Él nos enseñaba que entonces quienes le adoramos debemos de hacerlo en espíritu y en verdad. Lo hacemos en espíritu y en verdad, porque llegamos a amarle, porque llegamos a venerarle con nuestra vida. Vamos al pasaje de Lucas. Lucas retoma la narración del verso 64. Si ustedes regresan al 64, ahí está narrando Lucas. Dice, está sobre Zacarías, cuando le preguntan el nombre y él no puede hablar, y pide una pizarrita y lo escribe. Y entonces cuando él reconoce que Dios tiene sus designios y acepta el nombre de su hijo como Juan, dice el 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Esta es la bendición, esto es lo que dijo. Sin duda que Zacarías era un hombre preparado, era sacerdote, tuvo que prepararse para ministrar en el templo, y fiel a la palabra revelada, daba mensajes de bendición y esperanza todos los días en el templo. Todos los días ministraba Zacarías en el templo. Pero el día en que comprobó la veracidad de las profecías en su propia vida, el Espíritu Santo le llenó y pudo hacerlo nuevamente con más claridad y con elocuencia. Él hablaba siempre de las profecías, que dice Zacarías esto, y que el profeta Zacarías, que dice Jeremías aquello, y que Ageo nos dijo esto, pero ahora él lo ha comprobado. Él lo ha comprobado en su vida, por eso tiene más claridad. Yo puedo darles ejemplos cuando predico, porque no solamente lo leí en la Biblia, sino que ya me ha pasado a mí. Entonces, rápidamente digo, ¿cómo lo explico? Uno comprende la palabra del Señor, el mensaje de salvación, pero cuando uno lo experimenta, entonces uno ya es más claro al explicarlo. Eso le pasó a Zacarías cuando él experimentó que el Mesías ya no es nada más lo que se decía por los profetas, sino que el Mesías era una realidad que a él se le había anunciado y que él ahora estaba por preparar a su hijo para que fuera el precursor del Mesías. Y también
podía Zacarías inspirarse, porque el Espíritu Santo llenó su vida. Más adelante, el apóstol Pablo sigue esta fórmula en su enseñanza. Escribe a los tesalonicenses: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. El Espíritu de Dios nos revela todas las cosas. El Espíritu de Dios nos hace tener seguridad de que creemos, pero la palabra nos corrobora si es verdad lo que se nos está revelando. Porque ¿cómo yo voy a saber que Dios ha hecho algo bueno en mí si no conocía que ya lo había escrito en la palabra? Que está cumpliendo su palabra en mí si la desconozco. La debo de conocer para entonces decir: esto que dice aquí ya se hizo en mí, ya se realizó en mí. Para muchos, ese día Zacarías recuperó el habla. Para quienes hemos creído al Evangelio, sabemos que además de recuperar el habla, Zacarías recuperó el poder de la palabra en su lengua. Hay personas que hablan y no dicen nada. No me estoy refiriendo a los diputados ni nada de eso, no. Otras personas que hablan, pero uno no les entiende, no lo comprende. Pero hay personas que hablan y nos inspiran algo, nos hacen sentir algo. Esas son las personas que pueden tener poder en la palabra y la brillantez de la verdad en el corazón. Alguien que nos dijo algo que todavía lo recordamos y nos sentimos contentos y nos ayuda a seguir adelante. En una reunión que tuvimos por el Congreso de Varones que Dios mediante se efectuará en el centro de la ciudad, en Mina y Héroes, estaban hablando de cómo íbamos a ir vestidos para los presentadores. Y entonces alguien dijo: pues es que no importa cómo sea, lo importante es lo que se dice, lo importante es lo que vamos a expresar. Y entonces yo le dije: bueno, es que la apariencia también habla, la apariencia también dice algo. Cuando yo veo a una persona como la veo, eso me dice algo, me inspira algo. Cuando se tradujo este libro al latín, del griego al latín, se encontró que había cantos de excepcional belleza. El libro de Lucas, que difícilmente se distinguía si su belleza estaba en la retórica, en la cadencia de sus palabras o en la narrativa tan explícita. Pero era bello. Yo comentaba: así es cuando escuchamos una melodía, no sé si les ha pasado a ustedes, oyen un himno y dicen: ¡ay, qué bonita letra! No, más bien qué bonita música. No, más bien qué bonito lo ejecutaron los hermanos. No sé, uno no se decide qué fue lo más bonito o lo que le impactó a uno. Bueno, así se dan estos cánticos en el Evangelio de Lucas. A este pasaje en particular le llamaron por su primera expresión: bendito el Señor Dios de Israel, y le llamaron Benedictus, bendito sea, en su traducción al español. Encontramos en él que Lucas captó la celebración de un hombre con un himno inspirado por el Espíritu, que trae un mensaje completo de redención, fidelidad, firmeza y consuelo para el cristiano que desea adorar con fe. Es un himno que cuando uno lo lee, no solamente lo entiende y comprende y dice: sí, son referencias al Antiguo Testamento, no, sino que también siente la necesidad de unírsele, adorando a Dios en todo momento. Alimento para el alma que cree. Por eso la palabra le llamamos que alimenta, porque nos lleva a tener vigor, certeza. Para el escritor es un canto profético porque abarca el seguimiento espiritual de las promesas de Dios a través de eventos y declaraciones que desembocarán en la llegada del Mesías. Va siguiendo la línea de su historia, Zacarías, hasta el Mesías. En la acción de gracias pasa a señalar las dos estirpes en la genealogía de Jesús, la que marca Mateo y la que marca él: el trono legal por el rey David y la herencia espiritual de la fe de Abraham. Recuerdan, el padre de la fe. Abraham creyó, por eso no olvidó a su pueblo, ni la nobleza del rey David, ni la promesa a Abraham. Recordaba a Zacarías toda esa historia.
Todo ello, por eso nos formamos, aprendemos, porque entonces el Espíritu Santo tiene que recordarnos. ¿No recuerda algo? Muchas de las cosas que hacemos, hermanos, fallamos porque en realidad no se transmiten, no es una formación racional. ¿Cómo enseñamos valores? Obviamente el gobierno hace su labor y él hace un esfuerzo por enseñarnos valores a través de libros, a través de exposiciones, etc. Pero yo tengo la idea de que los valores no se enseñan racionalmente, se enseñan afectivamente. ¿Cómo aprendimos a decir gracias, por favor? ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo aprendimos a guardar silencio cuando otra persona está hablando? A ser respetuosos. ¿Cómo aprendimos el respeto? Hay personas que lo pueden definir, es el respeto. El respeto es una cualidad, pero la verdad, hay personas que lo viven, que viven el respeto cuando andan manejando, dejan pasar al otro, o cuando entran al metro, que lo viven, porque así se aprende afectivamente. Zacarías era únicamente el padre del precursor del Mesías. Eso era Zacarías. Aparentemente nada tenía que ver con la línea generacional de él, nada tenía que ver con Jesucristo, que si era abuelo, que tío en tercera generación. Luego andamos buscando así. No, Zacarías nada en cuanto a la lógica del mundo. Pero claro, en la comprobación de la omnipotencia divina y la lealtad en las Escrituras, Zacarías era una persona completa, dichosa, llena de gracia. Estaba feliz de que llegara el Mesías. Estaba contento de que se cumplieran las Escrituras y de que hubiera oportunidad para todas las personas. Pues su Dios no solo era real, sino misericordioso y puntual. Lo que prometía, lo cumplía. No era solo para unos, era para todos. En la escuela estaban hablando sobre justicia. Hoy que hay algún alboroto ahí en nuestra sociedad, ¿no? de los feminicidios y por otro lado de los estudiantes, etc. Y entonces decían de la justicia y les dije, es que yo tengo un concepto diferente de justicia. Ay, ¿cómo crees que sí? Yo soy cristiano. No, pues es lo mismo. No, la justicia que me enseña la Biblia es diferente a la que argumentan ustedes. ¿Por qué? Este es el ejemplo. Dios hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos. Esa es la justicia de Dios. Él es misericordioso, para todos da, no selecciona, derrama sus bendiciones. Si queremos aprender qué es un canto de adoración, aquí está un ejemplo completo de canto de adoración. ¿Cómo se adora? Aquí está. Bendice a su soberano, que sin duda es Dios. Vean, el principio en el verso 68. Bendito es el Señor Dios de Israel, el Señor quien me ordena y quien me manda. ¿Quién es? El Dios de mi pueblo. Dios que no desconoce a su pueblo, a pesar de que su pueblo se olvide de él y le desconozca, y cumple su promesa de levantar de ellos a un Salvador poderoso. Jesucristo no fue griego, Jesucristo no fue romano, porque hubiera nacido del imperio. No, él prometió a Abraham, prometió a Israel, y él nació de Israel. Así enlaza pasajes de la historia con referencias a la relación personal de Dios con sus antepasados, los antepasados de Zacarías, donde marca la secuencia del camino de la fe, cómo ha ido ejerciendo la fe de diferentes maneras en personas, y este es el resultado. Ha habido personas que no se han olvidado de Dios, y por eso es que ahora Dios cumple su promesa de redención. Al que cree, todo le es posible. Abraham recibió una promesa. David le escribió con cánticos de alabanza y reconocimiento. Juan el Bautista, que aquí le llama niño profeta del Altísimo, acompañará el inicio del clímax de la revelación de Dios encarnado. Yo no quiero ser como el otro. Yo no envidio el ministerio del otro. No, ¿por qué? Porque Dios tiene un ministerio para mí. Más bien, procuro ejercer mi ministerio conforme a su voluntad, alinearme a su voluntad. Solamente los profetas podían redactar las
pues la inspiración debía apoyarse en la memoria. Recordar qué había hecho Dios, qué había prometido y cómo lo cumpliría. Una memoria escrita o contada de los hechos de Dios en su pueblo. Hubo sacerdotes que se abocaron al servicio por tradición. ¿Qué quiero decir? Sacerdotes que servían porque pues así se hacía. Así me lo enseñaron, así se ha hecho siempre, y ya sé, todos los días tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, arreglar el altar para los sacrificios, o el incienso, ya todo, y lo hacían por eso, porque así era la tradición. Pero Dios levantó a otros profetas, que en apariencia eran menos dignos, pero los levantó para vivir y hacer vivir en el pueblo la palabra. Fíjense que también otra de las discusiones era esa. Un hermano que decía, es que cuando yo era joven el pastor tenía que haber cursado el seminario. Hay tantos que no han cursado el seminario. Yo pensaba, el llamamiento lo da el Espíritu Santo, no el estudio. No es una profesión. Ser pastor no es una profesión, es un llamamiento. Y si tiene el llamamiento o no, porque puedo tener mucho conocimiento pero no tener vocación de pastor. No, son muchos estudios. Yo pensaba en mi tío Perico, que estudió el seminario por correspondencia. Por correspondencia, pues les estoy hablando de los 40, de los años 40. No había emails, no había ni teléfono. Entonces le mandaban por carta las lecciones. Esto es más evidente en el Nuevo Testamento, donde no se dan revelaciones inesperadas, pues en cada declaración va incluida la fe. Todo lo que acontece cuando Jesús asciende al cielo y deja su promesa, todo es con base a la fe. Si crees, si estás seguro, lo apunta así claramente Judas en su carta, en su tercer versículo, donde dice: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Hermanos, tenemos que remar contra corriente, no hay duda, desde siempre. Y el mundo es cruel y nos dice que no está bien nuestras técnicas, que no está bien amar al prójimo, que no está bien perdonar, que el mundo es agresivo y nos lo demuestra y nos da ejemplos. Y a veces a los que no están firmes nos hace titubear. Ah, sí es cierto. Nos hace creer que Dios no está. Entonces tenemos que argumentar con fe, actuar con fe. Por eso escribe Judas y dice: tengo que escribirles, vivimos por fe. No podemos desentendernos. Zacarías hablaba como si Dios estuviera conviviendo con todo Israel. Vean lo que dice: ha visitado y ha redimido a su pueblo. Dios vino conmigo. Dios entró a esta casa. Dios me acompañó. ¿Podemos hablar como Zacarías nosotros? ¿Podemos comprender eso nosotros en este mundo que estamos, en el que estamos en pleno comienzo del siglo XXI? Su canción trae frescura a una nación desanimada, perturbada y con una memoria raquítica de sí misma. Yo creo que se dejó de escribir tanto tiempo porque Israel se vino abajo. Olvidó lo que Dios le había prometido, porque ya no practicaban sus hábitos espirituales, ya los dejaron de un lado, andaban temerosos, tenían la bota del Imperio Romano encima, tomaban la cultura griega para ellos. Con la inspiración del Espíritu Santo, Zacarías describe poética y sentidamente, con sentimientos, el ministerio de Juan, su hijo. Esto a mí me llama la atención, porque siempre decimos para alguien que queremos mucho como un hijo o a un hijo, cosas como: ojalá y que cuando estés grande tengas una buena casa, un carrote,
tengas una buena profesión, ¿no? Cosas de ese tipo. Pensamos, ojalá que cuando seas grande seas feliz, estés contento. Ojalá que cuando llegues a la madurez estés satisfecho con lo que eres, con quien eres, con tu vida. Porque Zacarías así lo expresaba. Él no decía que tenga terrenos, que tenga muchas ovejas, no. Él cumpliría su cometido. Iría delante del Señor, estuvieras abriendo camino al Salvador. Eso le entusiasmaba a Zacarías. Toma de Isaías 40, les recomiendo leer este capítulo. La elocuencia del consuelo divino. El consuelo divino, que es otro concepto en el que a veces no coincidimos con otras personas. ¿Por qué? Porque a veces consolar, ¿qué es consolar? Ay, no te preocupes, ¿no? Yo pienso igual que tú, te acompaño en tu dolor, que ya pase y que te consuelo. Eso no. El consuelo divino es retomar con entereza la vida del pacto. Tenemos un Dios que hace nuevas todas las cosas, un Dios de realidades. Esa es la diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es. El que no tiene a Cristo en su corazón se da la pena y se cree el mártir, se cree la víctima. Y el que tiene a Cristo en su corazón lucha, sabe ponerse en pie y luchar. Así lo dicen los salmos. Aquellos se derrotan, nosotros nos levantamos y estamos en pie. El profeta tenía la visión del regreso del exilio, que regresaran, los que habían sido llevados a Babilonia, regresaran a su ciudad. Regresar, siempre uno regresara, ay, qué bonito mi tierra. ¿Qué iban a encontrar? ¿Lo recuerdan? ¿Qué iban a encontrar cuando regresaran a Jerusalén? Cuando regresaran a Judá. Había sido destruido. Los campos de siembra habían sido llenados de piedras. El templo derruido. ¿Qué iban a encontrar? Entonces, ¿por qué regresar? ¿Cuál era el entusiasmo por regresar? Yo les decía, pero creo que no se ausentan mucho de sus casas, que bueno, pero cuando uno se ausenta de casa 2 semanas, un mes, ¿qué esperan encontrar en el refrigerador? ¿Y cómo lo esperan encontrar? Así, el pueblo de Israel iba a regresar y regresarían con júbilo. ¿A qué? ¿A encontrar qué? Porque no debían de andar por vista, sino por fe. De seguro iba a haber destrozos, pero iban a regresar por fe. Por fe. Y a mí esto me llama mucho, me ilustra mucho. Aquí está mi hermano Mario, por ejemplo, que ¿cómo se hizo este templo? Por fe. Cuando este templo estuvo acabado, créanme, lo debíamos todo. Unos hermanos que se atrevieron a decir, sí, construyanlo y lo pagamos. Ay, hace 20 años, 50,000 pesos mensuales. ¿Usted sabe lo que es eso? Hace 20 años. Y el primer culto que yo dirigí como pastor, éramos 40 personas. ¿Qué tal? Hay que pagar. Por fe. Los hermanos se decidieron por fe y el Señor ha bendecido su fe. Tanto que ya no lo debemos. No se preocupen. Gracias a Dios. La fe de esos hermanos que se decidieron, dijeron, sí, en el nombre del Señor, aquí está. La fe reconstruye muros. La fe sana heridas. Tendrían que cuidarse de adoptar creencias y actitudes de los pueblos paganos, entre los cuales se moverían. Y es que los seres humanos somos vulnerables, somos influenciables, y a veces practicamos un cristianismo que más parece otra religión. Un cristianismo que se parece a todo, menos a lo que Cristo nos dejó. ¿Por qué? Porque hay que simpáticos en esto, y los adoptamos para practicar nuestra fe, y eso no da al traste, porque no crecemos. Ahí se enmarca una gloriosa declaración de la eterna existencia y poder de la palabra de Dios. Si yo no quiero equivocarme, tengo que leer la Biblia. Y de su total suficiencia, solo la Biblia. Era evidente la fragilidad humana, la destrucción de la naturaleza y de las circunstancias abruptas y cambiantes de la humanidad. Era evidente en ese tiempo. La palabra ofrece promesas absolutas, porque Dios es fiel. Si su pueblo acerca su corazón a la obediencia, la palabra vivirá y respirará en ellos, regenerando su ser.
pero hay que acercar nuestro corazón a obedecer la palabra. Y si la vamos a obedecer es porque la sabemos. Y entonces sí, hermanos, nuestra vida será Cristo. Entonces sí, tendremos a Cristo completo en nuestra vida. Zacarías sabía que la palabra viva estaba entre ellos. Zacarías lo tenía claro. La palabra viva se estaba efectuando en el pueblo de Israel. Fíjense que ayer venía con un hermano, mi hermano Herrera, Eduardo Herrera, no sé si pastor allá en Morelos, y él me venía presumiendo, no le voy a decir, que les dije que me presumió, que él, su primer predica, estuvimos en la iglesia, en el templo de Mina, y que su primer predica ahí en ese templo, en ese púlpito, a los 17 años. Uy, me apantalló. Yo, desde niño, he sido cristiano evangélico, comencé mi ministerio hasta los 30. Pero yo sé que Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Yo no me hubiera gustado decir a los 17, Señor, qué bonito. Pero no, a los 30, pero soy yo y Dios conmigo. El saber que todo tiene su tiempo y Dios tiene un tiempo para nosotros. Un momento en el que nos va a pedir algo. Que estemos listos y dispuestos para en ese momento decir, sí, Señor, aquí estoy. Sí, Padre, envíame a mí. Zacarías utiliza los nombres y frases más comunes en el Antiguo Testamento para referirse a Dios en este canto. Nuestra traducción Reina Valera usa Dios de Israel, Señor, poderoso Salvador, Altísimo, que en lenguaje antiguo equivaldría a Jehová o Yahvé, a Elohim, el Elión, el Shaddai. Jesús traería la personificación de todas las manifestaciones divinas, todas las manifestaciones, porque cada una de estas connotaciones tenía un sentido. Otra vez regreso a los conceptos. Voy a decir algo que a lo mejor es una barbaridad, pero discúlpenme, luego ya voy a aclarar. Para mí Dios no es el sanador del alcoholismo. ¿Saben por qué? Porque a mí no me sacó del alcoholismo. Para mí Dios, Jesucristo, es el que sana el alma, porque yo tenía mucho rencor en mi corazón y Él me sanó del rencor. Pero yo no sé, a lo mejor entre ustedes hay algún hermano o alguna hermana que diga, no, pues para mí sí, para mí Jesucristo sana del alcoholismo, porque yo estoy, o sana de una enfermedad, rescata de una mala relación, o transforma una, no sé, cada uno de nosotros puede decir un nombre especial para Jesús, de acuerdo a lo que ha hecho en nuestra vida, a lo que nos consta. A mí me consta que Jesús transforma vidas. Por lo tanto, para Israel no iba a ser exclusiva la manifestación del Mesías, sino iba a ser para todo el mundo. ¿Por qué? Porque si Dios es misericordioso, alcanzaría a todas las personas. La fuerza teológica del canto consiste en que el Mesías no surgía de lo desconocido o de la ocurrencia. No era algo que se dio fortuito ahí. Algunos asisten a la nueva religión y apareció una nueva religión. No era una nueva religión, ya traía todo un trayecto. Dios ya había preparado, desde la fundación del mundo ya había preparado al Mesías. Llegaba el Mesías, pero no como algo que, pues bueno, a ver qué se me ocurre ahora, no. Era una consumación, una conclusión. Es cumplimiento santo que se corrobora en el testimonio de la historia de Israel y de las naciones que interactuaron con ellos en su formación y consolidación como nación. Se cumple en mí su voluntad. Hermanos, podemos decir esto, estamos muy preocupados porque la voluntad de Dios se cumpla en otros. Vamos a que se haga la voluntad de Dios en las mulas del compadre, ¿no? Señor, ya somete a aquellos que son bien revoltosos. Señor, convierte a aquellos que... Y en mí. Podemos decir, Señor, que se haga tu voluntad en mí. Que tu voluntad se verifique en este día, en mí, en mi persona. Como padre,
Zacarías declara que la vida de su hijo tiene un propósito sublime, no un propósito común al de todos los demás, no, un propósito sublime. Dirige el sentido espiritual de la necesidad en el bautismo para arrepentimiento. ¿Se acuerdan que empezó a hacer Juan? Bautizaba para arrepentimiento, decía, hay que arrepentirse, hay que querer cambiar de camino. El camino que conocieron, el camino que ustedes frecuentan, ya no sirve. Hay que ir por otro camino. Por eso bautizaba para arrepentimiento. Revela la misericordia de Dios, dando a conocer el tiempo de la salvación por gracia. Antes la salvación era por méritos. Antes se tenían que esforzar. Ahora hay que recibir a Cristo. La salvación es por gracia, no por obras, no por mi capacidad. Enseña la completa dependencia en Jesús para la redención. Fíjense, Juan no podía salvar, pero sí mantener la vista en el Salvador para que otros pudieran acceder a Él. Yo no puedo cambiarle la vida a una persona, a nadie, ni siquiera a mis hijos, pero sí puedo hacer que ellos mantengan su vista en el Señor y el Señor les salvará a ellos. Sí puedo hacer eso. Ahora que dicen, no, es que uno no debe de influir en los muchachos, en las chicas, que no, están mal porque somos seres humanos. Los animalitos sí, por instinto, pero nosotros no. Tenemos que formar nuestras nuevas generaciones. Y a los niños uno les comparte lo que uno cree, lo que uno piensa que es lo mejor. Y para mí el estar en la iglesia, el aprender a amar a Jesucristo era lo mejor. Y ya cuando fueron mayores de edad, ahí sí les dije, ya tomen su decisión. Yo les inculqué lo que yo creía, lo que yo amaba, lo que a mí me sirvió. Ahora ustedes tomen su decisión. Para los israelitas, el desierto se asociaba con disciplina. Siempre que se habla de desierto era una preparación, disciplinarse para algo. Después del canto, Lucas nos informa que Juan fue formado por sus padres con la guía del Espíritu. Ven el verso 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. La vitalidad y fortaleza son más que físicas para un joven con propósito. Son más que físicas. Hermanos, yo ya a esas alturas es evidente que ya no tengo muchas fuerzas, ya no tengo mucha fortaleza física, ya de repente quiero sentarme. Pero sé que Dios tiene un propósito para mi vida todavía. Sé que Dios me tiene aquí porque algo quiere que haga. Porque para algo le soy útil. No digo, Señor, yo ya mírame, ya estoy bien inútil, ya todo me duele, ya como dicen que ya llegué a la edad de oro. Pero podemos comprender que es en sus fuerzas. Ahora yo me imagino un joven, un niño. Si yo a estas alturas pienso que Dios todavía puede hacer muchas cosas de mí, un jovencito, una señorita, ¿qué no puede hacer Dios con ellos? Con ellos. ¿Cuánta necesidad hay de formación de personas? ¿Cuánta necesidad tenemos? De veras que si de mí fuera, este templo estaría abierto todos los días. Que se dieran clases de todo, del Evangelio, que se dieran clases. Porque hay tantos chicos, mujeres, sin esperanza, divagando. Hablar de cosas normales se maneja dentro de los tópicos del desarrollo y la influencia de los padres o tutores normales. Por ejemplo, José, el esposo de María, era carpintero. ¿Es normal que Jesús supiera de carpintería? Pues sí, ¿no? Es normal. Si alguien practica ciertas cosas, tiene ciertos hábitos, nosotros vemos a una pareja que es muy educada, que siempre andan bien presentados, vemos a su hijito y decimos, es normal que también ande bien vestidito y que sea bien educadito, etc. Bueno, si hay una pareja cristiana, ¿debería ser normal que su hijo supiera vivir en Cristo? La normalidad se maneja bajo la influencia. ¿Es normal que nuestros jóvenes sean agresivos en esta ciudad? Yo de veras que hay cosas que no, muchas chicas, por
porque yo las vi, eran jóvenes, van aventando bombas molotov y piedras y todo, y hablando de que están contra la violencia. Dije, pues sí, así les enseñaron. ¿Así han aprendido o no? Para una persona de fe es normal compartir y alentar a las nuevas generaciones a buscar en el Señor la fortaleza para vivir conforme a la palabra. Para una persona de fe, que no diga, yo tengo mucha fe, yo sí soy. No, en buen mexicano se diría, hechos son amores y no buenas razones. Para una persona de fe, demuestra que confía en Dios, demuestra enseñando a confiar en Dios. La salud del alma se refleja en la alegría y la paz para encarar al mundo con fe. Es hora, hermanos, de que enseñemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a vivir con fe, porque nosotros lo representemos, a estar seguros, a decir, para mí lo primero es el Señor. ¿Cómo se enseña eso? ¿Con retórica? ¿Con ideas? ¿Cómo se enseña? Si yo digo, para mí lo bueno son las frutas y verduras, ¿qué esperarían ver en mi mesa? Frutas y verduras, ¿ya? Pero si mis hijos no ven frutas y verduras a la hora de comer, pues dicen, pues mi papá dice, pero no nos los trae. Cuando un cristiano no le da prioridad a la palabra y a la oración, ¿qué clase de fe está inculcando en las nuevas generaciones? Que hoy podamos nosotros ejercer una fe que moldee el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros niños, para que haya una iglesia fuerte cuando nosotros ya no estemos.